Hola niños, vamos a repasar en este video resolución de problemas, ¿ya? Los pasos que tenemos que hacer para poder resolver un problema de forma adecuada. Lo primero que tenemos que conocer en resolución de problemas son los pasos. El paso número 1 tiene que ver con los datos, ¿sí? Con la información que nos entrega el problema matemático, los números. El paso número 2 tiene que ver con la pregunta que está dentro del problema y la operación que voy a escoger para resolver el problema matemático. El paso número 3 tiene que ver con la operación misma, hacer la operación y comprobarla para ver si está correcto, ¿ya? Entonces, si yo escogí restar, por ejemplo, en el paso 2, escogí que voy a restar, en el paso 3 tengo que hacer esa resta y luego comprobar para ver si mi resultado es correcto. Para finalmente en el paso 4 escribir mi respuesta. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver uno a uno. Atentos. El problema matemático dice, Juan tiene 135 láminas de su colección de álbum y su hermana le regala 77 láminas más. Pregunta, ¿cuántas láminas tiene Juan en total? Entonces, ese es nuestro problema y vamos a aplicar el primer paso. Paso 1. Los datos, que son la información, los números que tiene este problema. Tiene que ver con la pregunta, ¿qué sabes? ¿Qué sabemos de este problema matemático? Sabemos las láminas de Juan y las láminas que le regalaron. Entonces vamos a buscar en el problema. Ahí está. Tiene 135 láminas, lo vamos a escribir ahí. Y le regaló su hermana 77 láminas más. Por lo tanto, lo vamos a escribir ahí. Ese es el primer paso. El paso número 1. No lo olviden. ¿Ya? Paso 1. Solo traspasar los datos. En el paso número 2 de este mismo problema, lo que vamos a hacer es averiguar qué tenemos que hacer. Por eso nos sirve la pregunta, ¿qué quieres averiguar? Porque a través de la pregunta nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, qué debemos investigar. Por eso en este paso vamos a escribir la pregunta que aparece en el problema. Gracias a esa pregunta, nosotros vamos a saber qué debemos hacer. Entonces lo escribo. ¿Cuántas láminas tiene Juan en total? Esa es la pregunta y eso es lo que voy a descubrir. Y además, en el paso 2, voy a escoger una operación. Entonces, ¿cuántas láminas tiene Juan en total? ¿Tendré que sumar una adición, agregar? ¿O tendré que restar una sustracción, quitar? La pregunta nos da una pista muy importante, miren. Dice, en total. Cuando la pregunta dice en total, esta es una palabra clave que nos da una pista, y es que debemos sumar, juntar. Queremos tener un total. Por eso debemos agregar o juntar, es decir, sumar. Ese es entonces el paso 2. Escribir la pregunta y escoger una operación para resolver el problema matemático. Sigamos con el próximo paso. En el paso número 3, vamos a hacer la operación que escogimos en el paso anterior. Y además vamos a comprobar. Ahí tenemos entonces el problema, es el mismo. Y acá tenemos la tabla de valor posicional, donde vamos a colocar nuestros números. ¿Se acuerdan que escogimos que íbamos a sumar? Sí, por eso debo colocar el signo que representa a la suma. Vamos a ubicar los datos, ¿no es cierto? Y acá va a estar nuestro resultado. Entonces, los sumandos. 135 láminas
las vamos a ubicar acá, ¿sí? Centena, decena y unidad. Y el otro dato era 77 láminas. No tengo centena, ubico el 7 de la decena y el 7 de la unidad. Ahí están entonces mis datos. Ahora voy a hacer nuestra suma, comenzando siempre por la unidad. 5 más 7, 5 más 7 es 12. No puedo escribir el 12 acá completo, por lo tanto, escribo el 2 de la unidad y el 1 que corresponde a la decena lo ubico en la tabla de decena, ¿sí? Se va como reserva entonces con las decenas. Hago la suma ahora. 3 más mi reserva 1 es 4. Y 4 más 7 es 11. De nuevo, coloco el 1 de la unidad acá y el 1, perdón, de la decena y el 1 de la centena acá. ¿Sí? Hago ahora la suma de las centenas. 1 más 1 es 2. Y acá no tenía nada, ¿verdad? Ahí está mi resultado. 212. Ahí está el resultado de mi operación. Pero ahora debo hacer la comprobación para ver si lo hice bien. Nos vamos entonces a ubicar solo en este sector para comprobar. ¿Sí? Vamos a ubicar el sumando, que estaba acá abajo, aquí, 77, para poder hacer ahora la comprobación con la operación contraria. Ahora es una resta. Si yo hice la operación sumar, para comprobar debo restar. Comienzo por la unidad. A 2, ¿le puedo quitar 7? No, ¿verdad? Porque 2 es menor a 7. Entonces, voy a tener que hacer un canje. El 2 le va a pedir al 1 una decena. Entonces, ya no va a ser 1. Va a quedar en 0. Y el 2 ya no será 2. Se va a transformar en 12, ¿sí? Hice el canje. Ahora voy a hacer mi resta. A 12 le quito 7. Muy bien. Eso es 5. A 0, ¿le puedo quitar 7? No, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tener que hacer otro canje. Y le voy a pedir una centena. El 2 ya no será 2, sino que 1. Y este 0 ya no será 0, será 10. Ahora, a 10, ¿le puedo quitar 7? Sí. Y eso es 3. Y a 1 le quito nada, 1. Ahí estaría el resultado de mi comprobación. ¿Se fijan que este número es el mismo que está acá arriba? Sí, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que mi resultado está correcto, porque son iguales. Estaríamos bien. Correcto. Pero recuerde que para poder responder en el siguiente paso, este es el número que yo voy a contestar. ¿Sí? Esta era solo la comprobación. Este es el resultado que debo usar para responder. Ese es el paso 3. Operación y comprobación. Nos vamos al último paso. El paso 4 es la respuesta. ¿Sí? Y para responder, debo leer la pregunta y responder a esa pregunta. ¿Cuántas láminas tiene Juan en total? Mi respuesta es, Juan tiene 212 láminas en total. Esa es la respuesta, el paso 4. Muy bien. ¿Se dan cuenta que no es difícil? Vamos a ver otro ejemplo. María tiene 145 dulces de su cumpleaños y quiere regalarle 36 dulces a su amiga. ¿Cuántos dulces le quedan a María? Entonces vamos al paso 1, los datos. ¿Qué sabemos? Según este problema, sabemos que María tenía dulces y que quiere regalar otros dulces, ¿verdad? Ahí entonces. Tiene 145 dulces, los voy a escribir acá. Y además quiere regalarle 36 dulces a su amiga, los voy a escribir acá.
Esos son los datos, la información que me entregaba el problema. Eso es lo que sabemos. Nos vamos al paso 2. Paso 2, pregunta y operación. ¿Qué queremos averiguar? Lo que nos pregunta el problema. Entonces, vamos a escribir la pregunta. ¿Cuántos dulces le quedan a María? Esa es la pregunta. Y además, debemos escoger la operatoria. Si vamos a sumar, a juntar y agregar, o si vamos a restar, sustraer o quitar. Esta pregunta también me entrega una pista. Miren, ahí dice, le quedan. ¿Cuántos dulces le quedan a María? Cuando a mí me dicen le quedan, es una pista de que debo restar. Entonces, voy a seleccionar sustracción. En este problema yo voy a restar. Porque además, María tenía una cantidad de dulces. Y va a regalar, va a sacar de sus dulces, va a sacar un poco para darle a otra persona. ¿Sí? Debo restar. Ese es el paso 2. Pregunta, la escribo y escojo la operación. Ahora en el paso 3 voy a hacer la operación que escogí en el paso 2 y después voy a tener que hacer la comprobación para ver si está correcto. Dijimos que íbamos a restar. Ahí está el signo, símbolo de la resta. Voy a ubicar los números, ¿sí? Los datos, 145 y también 36. No tengo centenas, solo tengo, ahí se salió, solo tengo decena y unidad. Ahora, ya tengo acá, ¿no es cierto?, mi tabla completa para poder hacer la resta. Parto por la unidad. A 5, ¿le puedo quitar 6? No, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer un canje. Este 4 le va a prestar una decena a este 5. Ya no va a ser 4, se va a transformar en 3. Y este 5 ya no va a ser 5 porque como me prestaron una decena, ahora se transformó en 15. Podemos continuar entonces, ahora que ya hicimos el canje, con nuestra resta. 15 menos 6. Quítele 6 a 15. Muy bien, eso es 9. Lo ubico ahí. A 3 le quito 3, 0. Y a 1 le quito nada, 1. Ahí está mi resultado, que luego voy a usar para responder, ¿no es cierto?, en el paso 4. Pero antes de contestar en el paso 4, debo comprobar. Entonces nos vamos a enfocar solo en estos cuadrados, en esta tabla, para comprobar, ¿sí? Entonces, voy a bajar el sustraendo, 36, lo ubico, y recuerde, si yo hice una resta en mi operación, para comprobar debo hacer una adición, la operación contraria, ¿sí? Entonces, 9 más 6, parto por la unidad, eso es 15, pero no puedo ubicar el 15 acá, solo ubico el 5 de la unidad, y el 1 de la decena se coloca en la tabla de decenas, ahí en esa columna, ¿sí? Hago entonces la suma de las decenas. 1 más 0, 1 más 3, 4. 1 más nada es 1, ¿sí? Mire acá. 145 fue el resultado de mi comprobación. ¿Es igual a este número? Sí, eso quiere decir que mi resultado, o el resultado de mi operación, estaba correcto. Muy bien. Pero recuerde, no olvide que este era mi resultado de la operación y el que voy a usar para responder en el siguiente paso. ¿Ya? Muy bien. Ese fue el paso número 3, operación y comprobación. Nos vamos ahora al paso número 4. En este último paso voy a dar respuesta a la pregunta. Y la pregunta decía, ¿cuántos dulces le quedan a María? La respuesta es,
A María le quedan 109 dulces, ¿sí? Esa es la respuesta. Y ahí mi problema matemático estaría completo con un resultado correcto. Y esos serían los pasos entonces. ¿Ya? Lo importante es que cuando usted está haciendo su problema matemático, esté muy ordenado y concentrado para hacerlo bien. Porque si se desconcentra, puede hacer de forma incorrecta un cálculo y su resultado va a estar mal. Entonces, te invito a que te concentres, a que respires profundo y vayas poquito a poquito resolviendo tu problema. ¿Ya? Nos vemos entonces en un próximo video. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo grande. Un aplauso por esta clase. Yo creo que todos trabajaron excelente. Nos vemos.